Bienvenidos a Macabro a Medianoche. Hoy te traigo La Casa Embrujada, historia de horror real. Donde esta antigua mansión, perdida en el tiempo, ha sido testigo de eventos que desafían toda explicación lógica. Desde hace décadas, esta casa ha sido el epicentro de leyendas oscuras y fenómenos paranormales inexplicables. Vamos a explorar las leyendas que rodean este lugar. Entrevistaremos a quienes han investigado sus secretos y escucharemos los escalofriantes testimonios de aquellos que han presenciado sucesos sobrenaturales dentro de sus paredes. Prepárate para adentrarnos en lo desconocido. Comencemos. La Casa Embrujada. Una casa perdida en el tiempo donde las sombras bailan entre sus paredes y los susurros del pasado aún resuenan en cada rincón oscuro. Construida a principios del siglo XIX por una familia adinerada, esta casa encierra secretos que han alimentado leyendas durante generaciones. Se dice que la familia que habitó esta casa sufrió una serie de tragedias inexplicables. Historias hablan de noches en las que los gritos llenaban el aire, seguidos por un silencio ominoso al amanecer. En una ocasión, según cuentan los ancianos del pueblo, una tormenta feroz azotó la casa, pero lo que sucedió adentro fue aún más aterrador. Luces parpadeantes que no pertenecían a esta tierra y figuras moviéndose en las ventanas. Estos eventos marcaron el comienzo de las leyendas oscuras que envuelven a la Casa Embrujada. Desde entonces, los lugareños evitan este lugar, temerosos de los susurros que emergen de sus paredes y las sombras que parecen moverse por sí solas. Cada vez que el viento sopla a través de los árboles alrededor de la casa, dicen que se pueden escuchar ecos de voces que ya no pertenecen a este mundo. A lo largo de los años, esta casa ha atraído a numerosos investigadores valientes y curiosos, todos buscando descubrir la verdad detrás de las leyendas que la rodean. Equipados con tecnología de vanguardia y años de experiencia en el campo paranormal, estos investigadores han enfrentado desafíos únicos mientras intentan documentar y comprender los fenómenos inexplicables que ocurren en este lugar. Cámaras infrarrojas, grabadoras de voz sensibles y medidores electromagnéticos son solo algunas de las herramientas utilizadas para capturar evidencia tangible de lo paranormal. Las investigaciones nocturnas son particularmente intensas y a menudo inquietantes. En más de una ocasión, los investigadores han reportado haber sentido presencias invisibles que los observan desde las sombras, cambios bruscos de temperatura que no tienen explicación natural y una sensación palpable de tensión en el ambiente. Las grabaciones de audio han capturado voces susurrantes y conversaciones distorsionadas que no pueden atribuirse a ningún ser humano presente. Las imágenes de video obtenidas durante estas investigaciones muestran fenómenos como orbes de luz flotando en las habitaciones vacías y figuras sombrías que parecen deslizarse por los pasillos con una gracia sobrenatural. Cada descubrimiento aumenta el misterio y la intriga, alimentando el deseo de los investigadores de desentrañar los secretos ocultos de esta casa maldita. Los testimonios de los investigadores son impactantes y reveladores. Muchos han descrito sentir una opresión palpable mientras exploran la casa, como si estuvieran siendo observados por una presencia invisible que los sigue a cada paso. Algunos han experimentado fenómenos físicos, como la sensación de ser tocados por manos frías o la aparición repentina de sombras en las fotografías que no estaban presentes cuando se tomó la imagen. A pesar de décadas de investigación y numerosas expediciones, las respuestas siguen siendo esquivas. Cada nuevo descubrimiento abre nuevas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de fuerzas más allá de nuestro entendimiento. La Casa Embrujada continúa siendo un faro de misterio y una fuente interminable de especulaciones sobre lo que yace más allá de lo visible. A lo largo de los años, residentes locales y antiguos ocupantes han compartido experiencias que desafían toda explicación racional, arrojando luz sobre los misterios que envuelven este lugar. Algunos de los testimonios más impactantes provienen de antiguos residentes de la mansión. Recuerdan noches perturbadoras donde el aire se volvía denso y cargado, como si una presencia invisible pesara sobre sus hombros.
Voces susurrantes que llenaban las habitaciones vacías y sombras fugaces que se deslizaban por las paredes han sido descritos por múltiples generaciones de la misma familia. Uno de los testimonios más notables proviene de María, una anciana residente del pueblo que pasó su infancia cerca de la mansión. Recuerda con claridad los eventos inexplicables que ocurrieron en la casa y cómo los lugareños aprendieron a evitarla después del anochecer. Describe luces que se encendían y apagaban solas, objetos que se movían sin explicación y la sensación constante de estar siendo observada por ojos invisibles. Otros testimonios provienen de vecinos cercanos que han sido testigos de eventos extraños a lo largo de los años. Uno de ellos, José, cuenta cómo una noche, al pasar junto a la mansión, escuchó risas infantiles provenientes del interior, a pesar de saber que la casa había estado deshabitada durante años. Otros han reportado ver sombras que parecen moverse por las ventanas en noches sin luna o escuchar pasos que siguen a los transeúntes en la oscuridad. Cada testimonio refleja una experiencia personal única pero con un hilo común de miedo y asombro frente a lo desconocido. A medida que estos relatos se transmiten de generación en generación, la casa embrujada se ha convertido en un símbolo de lo inexplicable y lo sobrenatural para la comunidad local. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar. Desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. A lo largo de los años, investigadores y visitantes han logrado tener imágenes capturadas por cámaras digitales y equipos de video que han revelado una variedad de apariciones fantasmales y anomalías visuales. Entre las imágenes más notables se encuentran orbes luminosos flotando en las habitaciones vacías, figuras sombrías que parecen deslizarse por los pasillos en la oscuridad, y destellos de luz que no tienen una fuente física discernible. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue una serie de fotografías tomadas durante una investigación nocturna, donde una figura translúcida aparece en múltiples ángulos y posiciones, desafiando la explicación convencional. Las comparaciones con imágenes históricas de la casa revelan similitudes sorprendentes con antiguos residentes que habitaron la casa hace más de un siglo, alimentando especulaciones sobre la posibilidad de presencias residuales o registros visuales de eventos pasados. Las grabaciones de audio también han proporcionado evidencia convincente de lo paranormal. Voces susurrantes y conversaciones distorsionadas han sido captadas en momentos de aparente calma, sin explicación plausible para la fuente de estos sonidos. Los investigadores han comparado estas grabaciones con testimonios históricos y registros familiares, buscando conexiones que puedan arrojar luz sobre los eventos inexplicables que han ocurrido en la casa. Cada nueva pieza de evidencia fotográfica y de video desafía las percepciones convencionales y abre nuevas puertas hacia la comprensión de lo inexplicable. A medida que la tecnología avanza, también lo hace nuestra capacidad para capturar y analizar estos fenómenos misteriosos en un esfuerzo por desentrañar los secretos ocultos de la casa embrujada. A partir de mi primera visita, quedé fascinado por los relatos de lo paranormal que rodean este lugar y decidí explorar sus pasillos oscuros en busca de respuestas. Al entrar en la casa, una sensación de opresión inmediata me envolvió, como si las paredes mismas estuvieran cargadas con la energía de eventos pasados. Cada paso resonaba en el suelo polvoriento, mientras que el aire parecía estar cargado con un silencio denso y expectante. Equipado con una linterna y una grabadora de voz, me adentré más y más en las profundidades de la mansión, consciente de cada sombra que se movía en las esquinas de mis ojos. Durante mi exploración, experimenté fenómenos que desafían toda lógica. En una habitación abandonada, la linterna parpadeó sin motivo aparente, lanzando sombras danzantes en las paredes que parecían tener vida propia.
En un pasillo oscuro, escuché susurros indistintos que se desvanecían en el aire antes de poder identificar su origen. La sensación de ser observado nunca me abandonó, como si algo invisible siguiera mis movimientos con curiosidad insaciable. En un momento de calma tensa, decidí realizar una sesión de grabación de audio. Durante esa sesión, capté voces susurrantes que parecían estar teniendo una conversación distorsionada en un idioma desconocido. Las voces eran débiles pero persistentes, como si provinieran de una dimensión diferente y se entrelazaran con la realidad tangible de la casa. Mi experiencia en la casa embrujada me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerzas ocultas habitan realmente este lugar? ¿Son los susurros y las sombras manifestaciones de energía residual o entidades conscientes que buscan comunicarse con los vivos? Cada paso en esta casa me recordó la fragilidad de nuestra comprensión de la realidad y la vastedad de lo desconocido que yace más allá de nuestros sentidos. A lo largo de este video, hemos sido testigos de leyendas antiguas, investigaciones paranormales intensas, testimonios personales conmovedores y evidencia fotográfica y de video que desafían toda explicación lógica. La casa embrujada no es solo un lugar de historia y misterio, es un recordatorio de la fragilidad de nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Cada historia compartida y cada imagen capturada nos lleva más cerca de comprender las fuerzas ocultas que yacen más allá de nuestro entendimiento. Al final de este viaje, una pregunta persiste: ¿qué secretos más aguardan en las sombras de esta casa embrujada? Las respuestas pueden eludirnos por ahora, pero el impacto de esta experiencia perdurará en quienes han sido tocados por la magia oscura de la casa embrujada. En el corazón de una pequeña ciudad olvidada por el tiempo, se encuentra una casa victoriana que guarda un oscuro secreto. Una estructura imponente, con ventanas grandes y una fachada que alguna vez fue majestuosa, ahora cubierta por una capa de polvo y misterio. Dentro de sus paredes, un objeto en particular ha sido testigo de eventos inexplicables y aterradores, un espejo antiguo, pasado de generación en generación. Los rumores sobre su origen son tan oscuros como la propia casa. Se dice que el espejo fue traído desde Europa a finales del siglo XIX, un regalo para la familia Thompson. Pero junto con su belleza y valor, trajo consigo una maldición. Aquellos que osaron mirarse en él durante la medianoche afirmaban ver algo más que su reflejo, una sombra inquietante que parecía tener vida propia. A lo largo de los años, la casa y el espejo han sido protagonistas de innumerables historias de miedo. La familia Thompson, que una vez prosperó, pronto cayó en desgracia, y cada generación que habitó la casa fue testigo de fenómenos paranormales que desafiaban la lógica y la razón. Esta es la historia de La sombra en el espejo, una historia que te hará cuestionar lo que ves cuando te miras al espejo. Comencemos. Historia de la casa y el espejo. La casa victoriana en cuestión fue construida en 1885 por Elijah Thompson, un acaudalado industrial que buscaba un refugio tranquilo para su familia lejos del bullicio de la ciudad. Situada en un pintoresco vecindario, la casa destacaba por su arquitectura imponente y sus elaborados detalles ornamentales. Sin embargo, lo que realmente hacía especial a la casa era un espejo traído desde Europa, un regalo de boda para Elijah y su esposa, Margaret. El espejo, de estilo barroco con un marco dorado intrincadamente tallado, era una pieza de arte, pero pronto se convirtió en un foco de atención por razones mucho más siniestras. Según una leyenda local, el espejo había pertenecido a una condesa en Europa que practicaba ocultismo. Se decía que ella había realizado rituales oscuros frente al espejo, atrapando en él las almas de aquellos que había maldecido. La familia Thompson al principio no prestó atención a estas historias, disfrutando de su nueva vida en la majestuosa casa. Sin embargo, en 1902, los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal comenzaron a manifestarse. Sarah, la hija menor de los Thompson, empezó a quejarse de pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía una sombra oscura moviéndose detrás de ella, siempre reflejada en el espejo del salón.
Los padres de Sarah inicialmente descartaron sus temores como simples pesadillas infantiles, pero los eventos extraños pronto se volvieron más difíciles de ignorar. Objetos que se movían de lugar, puertas que se cerraban de golpe y susurros en los pasillos a altas horas de la noche comenzaron a perturbar la paz del hogar. La familia, aunque asustada, intentó racionalizar los sucesos, creyendo que tal vez la tensión y el estrés eran los culpables. Una noche, mientras la familia cenaba, Ilaiche notó algo extraño en el reflejo del espejo del comedor. Una figura oscura parecía estar parada justo detrás de él, pero al voltear, no había nadie allí. Este fue el primer encuentro directo con la sombra, y desde entonces, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Margaret comenzó a documentar los eventos en un diario, describiendo con detalle cada experiencia inquietante. En uno de sus escritos, mencionó cómo el espejo parecía volverse más oscuro en ciertas noches, como si absorbiera la luz a su alrededor. También relató cómo, en varias ocasiones, vio la sombra moviéndose de manera independiente, como si tuviera su propia voluntad. A medida que los años pasaban, la reputación de la casa y del espejo creció. Vecinos y amigos evitaban la casa, y los Thompson se encontraban cada vez más aislados. En 1910, tras la muerte repentina de Sarah por una misteriosa enfermedad, la familia finalmente decidió abandonar la casa. El espejo, sin embargo, quedó atrás, considerado demasiado peligroso para llevarlo con ellos. La casa permaneció vacía durante muchos años, pero su siniestra historia no fue olvidada. La propiedad fue eventualmente vendida, y cada nuevo inquilino reportó experiencias similares, sombras en el espejo, susurros inexplicables y una sensación constante de ser observado. Algunos propietarios intentaron deshacerse del espejo, pero de alguna manera siempre regresaba a la casa, como si estuviera atado a ella por una fuerza invisible. En los años 70, la casa fue adquirida por una familia joven que ignoraba por completo su oscura historia. Al poco tiempo, comenzaron a notar los mismos fenómenos extraños. La hija menor, al igual que Sarah Thompson, tuvo pesadillas recurrentes con una sombra que la acechaba. La familia, aterrorizada, abandonó la casa después de solo 6 meses, dejando nuevamente el espejo detrás. A lo largo de los años, la casa fue objeto de investigaciones paranormales, y aunque muchos intentaron desentrañar el misterio del espejo, ninguno logró explicarlo por completo. El espejo permanece allí, en el salón de la casa victoriana, esperando a su próxima víctima, atrapando sombras y susurrando secretos oscuros a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para mirarse en él. Primeros eventos inexplicables. El primer incidente documentado ocurrió en 1902, cuando la hija menor de los Thompson, Sarah, comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. En sus sueños, veía una sombra oscura que se movía de forma errática detrás de ella, siempre reflejada en el espejo del salón. Al principio, la familia pensó que eran simples sueños infantiles, pero los eventos pronto se volvieron demasiado perturbadores para ignorar. Una noche, mientras Margaret Thompson se preparaba para dormir, escuchó un suave susurro que parecía provenir del salón. Al acercarse, notó que el espejo estaba cubierto de una fina capa de vapor, como si alguien hubiera exhalado profundamente sobre él. Aunque estaba sola en la habitación, sintió una presencia inquietante. En ese momento, vio una sombra moverse rápidamente a través del reflejo, desapareciendo antes de que pudiera girarse para confrontarla. Los objetos de la casa también comenzaron a moverse por sí solos. Ilaiche, el padre, relató un incidente donde un candelabro se balanceaba violentamente sin causa aparente. Intentando encontrar una explicación racional, revisó cada rincón del salón en busca de corrientes de aire o fallos estructurales, pero no encontró nada que justificara el fenómeno. A medida que los días pasaban, la actividad paranormal se intensificaba. Un evento particularmente escalofriante ocurrió una tarde mientras Margaret cosía en la sala de estar. De repente,
escuchó el sonido de pasos pesados bajando las escaleras. Creyendo que era su esposo, llamó su nombre, pero no obtuvo respuesta. Los pasos se detuvieron abruptamente en la entrada del salón y al levantar la vista, vio una sombra oscura reflejada en el espejo. La figura no tenía rasgos definidos, pero su mera presencia irradiaba un terror palpable. Margaret gritó y la sombra desapareció instantáneamente. Y Laiche, aunque escéptico al principio, comenzó a preocuparse seriamente cuando una noche se despertó a medianoche y vio la sombra al pie de su cama, reflejada en el espejo del dormitorio. La figura parecía observarlos fijamente, inmóvil pero claramente consciente de su presencia. En un estado de pánico, Laiche lanzó una lámpara hacia el espejo, pero la sombra no se inmutó. En cambio, se desvaneció lentamente, dejando una sensación de frío glacial en la habitación. Sarah, cada vez más perturbada por sus pesadillas, comenzó a evitar el salón y cualquier lugar donde pudiera ver su reflejo. En sus dibujos, la sombra siempre aparecía como una figura alta y delgada, sin rostro pero con una presencia amenazante. Sus padres, al ver la consistencia en los relatos de su hija, empezaron a considerar la posibilidad de que el espejo realmente estuviera maldito. Un día, mientras la familia cenaba, Laiche notó algo inquietante en el reflejo del espejo del comedor. Una figura oscura parecía estar parada justo detrás de él, pero al voltear, no había nadie allí. Este fue el primer encuentro directo de Laiche con la sombra, y desde entonces, los incidentes se volvieron más frecuentes y perturbadores. Los Thompson intentaron protegerse cubriendo el espejo con una tela pesada, pero cada mañana encontraban la tela en el suelo, como si alguien o algo la hubiera arrancado durante la noche. Margaret decidió consultar con un sacerdote local, quien, después de escuchar sus experiencias, sugirió realizar una bendición en la casa. Durante la ceremonia, el sacerdote sintió una presencia maligna emanando del espejo y, aunque realizó varias oraciones, la actividad paranormal no disminuyó. Desesperados por una solución, los Thompson consideraron deshacerse del espejo, pero temían que hacerlo pudiera empeorar la situación. Decidieron buscar la ayuda de un médium conocido en la región. Durante la sesión, el médium afirmó sentir múltiples presencias atrapadas en el espejo, describiendo cómo la condesa europea había realizado rituales oscuros que dejaron sus marcas en el objeto. Según el médium, las sombras eran las almas de aquellos malditos, atrapados eternamente dentro del espejo. Con esta revelación, la familia decidió mantener el espejo cubierto y evitar mirarse en él. A pesar de sus esfuerzos, la sombra continuó acechándolos, manifestándose en reflejos de ventanas y otros espejos menores en la casa. La situación se volvió insostenible, y en 1910, después de la trágica muerte de Sarah por una misteriosa enfermedad, los Thompson abandonaron la casa, dejando atrás el espejo y su oscura maldición. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. Eventos más recientes. A lo largo de las décadas, la casa victoriana permaneció vacía, su reputación de estar maldita mantuvo alejados a posibles compradores. Sin embargo, en 1987, una nueva familia decidió ignorar las advertencias y se mudó, atraída por el encanto histórico de la propiedad. Los Johnson eran una familia joven, entusiasmada por comenzar una nueva vida en lo que consideraban su hogar de ensueño. Al principio, todo parecía normal. La familia disfrutó de su nuevo entorno, admirando la arquitectura antigua y el vasto terreno que rodeaba la casa. Sin embargo,
No pasó mucho tiempo antes de que los extraños sucesos comenzaran nuevamente. Una noche, mientras Emily Johnson acomodaba la vajilla en el comedor, notó algo perturbador en el reflejo del espejo. Una figura oscura, apenas visible, parecía moverse detrás de ella. Pensando que era una ilusión óptica, decidió ignorarlo. Pero los incidentes se volvieron más frecuentes y difíciles de explicar. La hija menor de los Johnson, Lily, comenzó a tener pesadillas similares a las de Sarah Thompson. En sus sueños, una sombra sin rostro la observaba desde el espejo del salón. Lily, aterrorizada, se despertaba gritando en medio de la noche y sus padres no sabían cómo consolarla. Una tarde, mientras los Johnson estaban fuera de la casa, un vecino curioso decidió echar un vistazo. Había escuchado rumores sobre la casa y quería ver si eran ciertos. Al mirar por la ventana, vio claramente una sombra moviéndose dentro del salón, a pesar de que no había nadie en casa. Espantado, se alejó rápidamente y nunca mencionó lo que vio, pero su rostro pálido y su comportamiento nervioso hablaron por sí mismos. Los Johnson intentaron racionalizar los eventos. Emily llegó a pensar que el estrés de la mudanza y la adaptación a un nuevo entorno estaba afectando a su familia. Pero una noche, mientras miraba la televisión, la pantalla se volvió negra por un momento, reflejando la habitación. En el reflejo, vio la sombra parada justo detrás de ella. Al girar rápidamente, no encontró nada, pero el miedo persistió. Decididos a obtener respuestas, los Johnson instalaron cámaras de seguridad en toda la casa, enfocándose especialmente en el salón y el espejo. Las grabaciones capturaron eventos inexplicables, puertas que se cerraban de golpe, objetos que se movían solos y, lo más inquietante, la sombra moviéndose frente al espejo, a veces incluso extendiendo lo que parecían ser brazos hacia la cámara antes de desaparecer. Las grabaciones se filtraron a la comunidad local y pronto atrajeron la atención de investigadores paranormales. Un equipo de expertos llegó para estudiar la casa y el espejo. Utilizaron equipos avanzados para medir cambios de temperatura, captar sonidos de baja frecuencia y registrar cualquier anomalía visual. Durante una noche particularmente activa, lograron captar una figura oscura moviéndose por la casa y desapareciendo en el espejo. Los sensores de temperatura mostraron caídas drásticas cada vez que la sombra aparecía. El investigador principal, el Dr. Alan Harper, afirmó que la energía en la casa era inusualmente fuerte y que el espejo actuaba como un conducto para las entidades atrapadas. Sus teorías indicaban que los rituales oscuros realizados por la condesa europea habían vinculado permanentemente las almas al espejo, condenándolas a vagar por la casa. En 1995, otra familia se mudó, ignorando nuevamente las advertencias. Los Martínez eran escépticos sobre lo paranormal, considerando las historias meras supersticiones. Sin embargo, su escepticismo se desvaneció rápidamente. Durante su primera semana, comenzaron a escuchar susurros que parecían emanar de las paredes. Al principio, lo atribuyeron a problemas de aislamiento, pero las voces eran claramente inteligibles y a veces mencionaban nombres de los miembros de la familia. Una noche, mientras los Martínez cenaban, su hijo menor, Alex, comenzó a hablar con alguien invisible. Cuando sus padres le preguntaron, Alex señaló el espejo y dijo que un hombre oscuro quería ser su amigo. La familia, alarmada, contactó a un sacerdote para bendecir la casa. Durante la bendición, el sacerdote sintió una presencia maligna tan fuerte que tuvo que detenerse y salir de la casa, pálido y tembloroso. Finalmente, los Martínez decidieron documentar sus experiencias en video. Grabaron sombras moviéndose en el espejo, objetos volando por la habitación y luces parpadeando sin razón aparente. Este video se volvió viral, atrayendo aún más atención a la casa y su siniestra historia. Cada nuevo inquilino que ha intentado vivir en la casa ha dejado su propio testimonio de terror.
A pesar de las numerosas bendiciones, rituales de limpieza y exorcismos, la sombra en el espejo sigue presente, atrapada en una eterna vigilia, esperando su próxima víctima. Investigaciones paranormales. A medida que las historias sobre la casa victoriana y el espejo maldito se esparcían, captaron la atención de varios investigadores paranormales y expertos en fenómenos inexplicables. Uno de los primeros en responder al llamado fue el Dr. Alan Harper, un renombrado parapsicólogo con años de experiencia en el campo. En 1990, Harper y su equipo llegaron a la casa, equipados con tecnología avanzada para registrar y analizar cualquier actividad paranormal. Desde el primer momento, el equipo notó una atmósfera densa y opresiva. Harper, conocido por su escepticismo cauteloso, fue el primero en experimentar un evento inexplicable. Mientras configuraba una cámara frente al espejo, vio claramente una sombra oscura moverse en el reflejo. Al girarse rápidamente, no encontró nada detrás de él, pero la sensación de ser observado persistió. El equipo instaló sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y grabadoras de sonido en varias habitaciones de la casa, concentrándose en el salón donde se encontraba el espejo. Durante las primeras noches, captaron múltiples anomalías. Los sensores de movimiento se activaban sin motivo aparente, las cámaras registraban cambios bruscos de temperatura y las grabadoras captaban susurros inquietantes que parecían provenir del espejo. En una de las grabaciones más perturbadoras, se podía escuchar claramente una voz susurrando el nombre de Amelie, una de las investigadoras del equipo. Amelie, visiblemente afectada, decidió abandonar la investigación prematuramente, sintiendo que la casa estaba interfiriendo directamente con su mente. Otro miembro del equipo, el técnico de sonido Jack, capturó lo que describió como psicofonías, voces de origen desconocido grabadas en cintas magnéticas. En una sesión de grabación nocturna, los micrófonos captaron una conversación en susurros entre varias entidades. Las voces, aunque apenas audibles, parecían discutir entre sí, mencionando la palabra espejo repetidamente. El Dr. Harper, intrigado pero preocupado, decidió llevar a cabo una sesión de espiritismo con la ayuda de un medium local, Clara. Durante la sesión, Clara entró en trance y comenzó a canalizar a una entidad que se identificó como Marguerite, una de las víctimas de la condesa europea. A través de Clara, Marguerite contó cómo había sido atrapada en el espejo por un ritual oscuro y cómo muchas otras almas compartían su destino, condenadas a vagar eternamente en la casa. El medium describió vívidamente las sombras como almas torturadas, incapaces de encontrar paz. Según Marguerite, el espejo era un portal, y la única forma de liberar a las almas atrapadas era destruyéndolo. Sin embargo, al intentar romper el espejo, los investigadores encontraron una resistencia física inexplicable. El vidrio, aunque parecía frágil, no se rompía. Los fenómenos paranormales no se limitaban solo al equipo de Harper. En 2003, un grupo de cazafantasmas aficionados, conocidos como los exploradores del más allá, decidió investigar la casa tras escuchar los rumores. Equipados con cámaras de video y detectores de energía, pasaron una noche documentando sus experiencias. El líder del grupo, Tom, capturó imágenes de orbes luminosos flotando alrededor del espejo y sombras que se movían a gran velocidad. Durante una sesión de grabación, una de las cámaras cayó al suelo y se apagó misteriosamente. Al revisar las imágenes, el grupo encontró un fotograma que mostraba una figura oscura con ojos brillantes mirando fijamente al lente. La figura desapareció en el siguiente fotograma, pero la imagen quedó grabada en la memoria del equipo, convencidos de haber captado algo verdaderamente sobrenatural. En 2010, un popular programa de televisión sobre fenómenos paranormales dedicó un episodio a la casa y su espejo. El presentador, conocido por su actitud escéptica, cambió de opinión tras pasar una noche en el lugar. Durante la grabación, varios miembros del equipo técnico reportaron sentir manos invisibles tocándolos y escucharon susurros ininteligibles en sus oídos.
El clímax del episodio llegó cuando uno de los camarógrafos, filmando de cerca el espejo, colapsó repentinamente. Más tarde, describió haber visto a una figura oscura salir del espejo y avanzar hacia él. Los análisis médicos no encontraron ninguna causa física para su colapso, dejando al equipo desconcertado y alarmado. La acumulación de pruebas y testimonios llevó a muchos a creer que la casa y el espejo eran verdaderamente malditos. A pesar de los esfuerzos de varios sacerdotes y expertos en lo paranormal, la actividad nunca cesó por completo. Cada intento de exorcizar el lugar o destruir el espejo resultó infructuoso, como si una fuerza invisible protegiera la maldición. Hoy en día, la casa victoriana sigue siendo objeto de fascinación y terror. Aunque muchos se acercan por curiosidad, pocos se atreven a entrar. El espejo permanece en el salón, su superficie pulida reflejando sombras que no deberían existir. Y aquellos que osan mirarse en él durante la medianoche, a menudo se encuentran con una presencia que no pueden explicar, pero que nunca olvidarán. El clímax, la noche más oscura. En el invierno de 2015, un equipo de investigadores paranormales altamente cualificados decidió realizar una última y definitiva investigación en la casa victoriana. Este grupo, conocido como Espectros de la Verdad, estaba compuesto por expertos en diversos campos, desde parapsicología hasta ingeniería de sonido y fotografía infrarroja. Liderados por el Dr. Jonathan Reeves, se propusieron documentar y, si era posible, poner fin a la maldición del espejo de una vez por todas. Llegaron una fría noche de diciembre, cuando la luna llena proyectaba sombras alargadas y siniestras sobre la casa. Equipados con tecnología de punta, instalaron cámaras de alta resolución y sensores térmicos en cada habitación, concentrando sus esfuerzos en el salón donde se encontraba el espejo. El ambiente era tenso, y todos sentían que algo importante, y posiblemente peligroso, estaba a punto de suceder. A las 11:30 de la noche, el equipo se reunió en el salón para realizar una sesión de invocación, tratando de contactar con las entidades atrapadas en el espejo. Utilizando una combinación de técnicas espiritistas y equipos electrónicos, comenzaron a hacer preguntas, esperando captar respuestas en sus grabadoras de sonido y dispositivos de detección de movimiento. Al principio, solo se escuchaba el viento ululando afuera, pero pronto, los sensores empezaron a captar fluctuaciones inusuales de energía. A la medianoche en punto, un frío inexplicable llenó la habitación. El espejo, cubierto por una fina capa de escarcha, parecía brillar con una luz propia. De repente, las cámaras captaron una sombra oscura moviéndose rápidamente a través del reflejo, como si algo intentara escapar. El Dr. Reeves, con la voz temblorosa pero firme, ordenó a todos que mantuvieran la calma y continuaran documentando. Uno de los miembros del equipo, Lisa, empezó a sentir una presión en el pecho, como si una mano invisible la estuviera empujando. En un intento de documentar el fenómeno, levantó su cámara hacia el espejo y capturó una imagen escalofriante, una figura oscura con ojos brillantes mirándola fijamente. De repente, la figura se lanzó hacia ella, atravesando el espejo y derribándola al suelo. El equipo, en pánico, trató de ayudar a Lisa, pero sus esfuerzos se vieron interrumpidos por una serie de fenómenos poltergeist. Objetos volaban por la habitación, las luces parpadeaban violentamente y se escuchaban susurros y gritos provenientes de todas direcciones. En medio del caos, el Dr. Reeves gritó que todos se retiraran, pero él mismo se quedó frente al espejo, decidido a enfrentar lo que fuera que habitaba dentro de él. Con una voz firme y llena de determinación, el Dr. Reeves comenzó a recitar una antigua oración de exorcismo. A medida que sus palabras resonaban en el salón, la actividad paranormal se intensificó. La sombra en el espejo parecía retorcerse y gritar en silencio, como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. El aire se volvió helado, y una ráfaga de viento azotó la habitación, apagando las velas y dejando a todos en una oscuridad casi total. En ese momento,
una explosión de energía emanó del espejo, lanzando a todos al suelo. Cuando las luces de emergencia se encendieron, encontraron al Dr. Reeves inconsciente pero vivo, con el espejo intacto pero mostrando una nueva y misteriosa grieta que parecía pulsar con una luz oscura. El equipo, temblando y asustado, ayudó al Dr. Reeves a levantarse y salieron rápidamente de la casa, dejando atrás sus equipos pero llevándose las grabaciones y pruebas recolectadas. Las grabaciones de esa noche revelaron más de lo que cualquiera esperaba. En las imágenes, se veía claramente cómo la sombra se movía con intención, observando y acechando a los investigadores. Los audios capturaron voces desesperadas, clamando por ayuda y mencionando nombres que coincidían con los antiguos residentes de la casa. El evento más inquietante fue la captura de una figura humanoide oscura emergiendo parcialmente del espejo, extendiendo una mano hacia la cámara antes de ser arrastrada de nuevo al interior. A pesar del éxito parcial de la investigación, la sombra en el espejo no fue destruida. El Dr. Reeves, recuperado pero profundamente afectado, declaró que el espejo era un portal que no podía ser cerrado fácilmente. Las almas atrapadas dentro eran demasiado poderosas y estaban ancladas a la casa por rituales antiguos que desafiaban la comprensión moderna. Hoy en día, la casa victoriana permanece deshabitada, un monumento al misterio y el horror. A pesar de los numerosos intentos de exorcismo y las investigaciones paranormales, la sombra en el espejo sigue esperando a su próxima víctima. Los vecinos, aunque fascinados por las historias, mantienen una distancia respetuosa, sabiendo que algunos misterios son mejor dejados sin resolver. Y el espejo, con su nueva grieta, continúa reflejando más que meras imágenes, refleja el miedo, el sufrimiento y la oscuridad eterna atrapada dentro de sus profundidades. Desenlace y reflexión. La mañana después de la investigación, el equipo de Espectros de la Verdad se reunió para analizar las grabaciones y discutir los eventos de la noche anterior. La tensión en el aire era palpable y cada miembro llevaba consigo el peso de lo vivido en la casa. Las imágenes y sonidos capturados durante la noche más oscura confirmaban sus peores temores. El espejo era más que un objeto maldito, era un portal hacia un mundo de sombras y sufrimiento. El Dr. Jonathan Reeves, todavía recuperándose del impacto, decidió convocar una rueda de prensa para revelar sus hallazgos al público. Frente a una multitud de periodistas y curiosos, presentó las evidencias, incluyendo las inquietantes grabaciones de audio y video. La figura humanoide oscura emergiendo del espejo y las voces suplicantes resonaron en el auditorio, dejando a todos en silencio y asombrados. Reeves explicó que, aunque los intentos de cerrar el portal habían fracasado, la investigación había arrojado luz sobre la naturaleza de la maldición. Las almas atrapadas eran víctimas de un ritual oscuro, condenadas a vagar eternamente en la casa y su reflejo. El espejo, actuando como un vínculo entre ambos mundos, seguía siendo el epicentro de la actividad paranormal. El público recibió esta información con una mezcla de fascinación y miedo. Las noticias se esparcieron rápidamente, atrayendo la atención de expertos y curiosos de todo el mundo. A pesar del interés generalizado, pocos se atrevieron a acercarse a la casa. Los pocos valientes que lo hicieron, incluidos algunos reporteros y aficionados a lo paranormal, confirmaron que la atmósfera seguía siendo opresiva y que la sombra en el espejo aún acechaba en sus profundidades. En los meses siguientes, la comunidad local comenzó a aceptar la casa y su espejo como parte de su historia. Se organizaron vigilias y ceremonias en memoria de las almas atrapadas, con la esperanza de proporcionarles algún consuelo. Aunque estos esfuerzos parecían no tener efecto en la actividad paranormal, ayudaron a unir a la comunidad y a enfrentar juntos el miedo. El Dr. Reeves y su equipo continuaron estudiando el caso, con la esperanza de encontrar una solución definitiva. Desarrollaron teorías sobre cómo los rituales antiguos podían ser revertidos y exploraron métodos más avanzados de exorcismo y limpieza espiritual. Sin embargo,
Cada intento fue recibido con resistencia, como si una fuerza invisible protegiera el espejo y las almas atrapadas. En una entrevista posterior, Reeves reflexionó sobre el impacto de su investigación en su vida y en la comprensión del mundo paranormal. Admitió que había subestimado la magnitud de la maldición y la fuerza de las entidades involucradas. Este caso ha cambiado mi percepción de lo sobrenatural, dijo. Hemos visto cosas que desafían la lógica y la ciencia, y aunque no hemos encontrado todas las respuestas, hemos dado un paso importante hacia la comprensión de lo desconocido. Mientras tanto, la casa victoriana se convirtió en un destino para aquellos interesados en lo sobrenatural. Algunos visitaban por curiosidad, otros por investigación y unos pocos por un deseo de enfrentar sus propios miedos. Cada visitante aportaba su propio testimonio, confirmando que la sombra en el espejo seguía siendo tan inquietante como siempre. La reflexión sobre el espejo y su maldición llevó a muchas personas a reconsiderar sus creencias sobre la vida después de la muerte y la naturaleza del mal. La idea de que un objeto pudiera atrapar y reflejar las almas de los condenados era tanto fascinante como aterradora. Los debates sobre la moralidad de los rituales oscuros y la responsabilidad de los vivos para con los muertos se convirtieron en temas recurrentes en foros y discusiones académicas. En última instancia, la historia de la sombra en el espejo nos recuerda que hay misterios en este mundo que desafían nuestra comprensión. La ciencia y la razón tienen límites, y más allá de esos límites, existe un reino de sombras y secretos que aún no hemos desentrañado. La casa victoriana y su espejo maldito son un testimonio de esa realidad, una advertencia de que algunos secretos deben ser respetados y algunas puertas, aunque tentadoras, deben permanecer cerradas. Al concluir su relato, el Dr. Reeves hizo un llamado a la reflexión. Debemos abordar lo desconocido con respeto y cautela, advirtió. No todo puede ser explicado, y no todo debe ser enfrentado sin preparación. La casa y el espejo nos han enseñado una lección valiosa sobre los límites de nuestro conocimiento y el poder de lo oculto. Nunca olvidemos que, en la búsqueda de respuestas, debemos también respetar el misterio. La casa victoriana y el espejo permanecen como un símbolo de lo inexplicable, una eterna vigilia que nos recuerda que, aunque podamos explorar y descubrir mucho sobre nuestro mundo, siempre habrá sombras que escapan a nuestra comprensión. Y en esas sombras, la figura oscura sigue esperando, observando desde el otro lado del espejo, un reflejo eterno de los miedos y misterios que nunca podremos desentrañar por completo. A medida que la noche llega a su fin y la luz del día comienza a desvanecer las sombras, reflexionamos sobre los eventos que hemos explorado. La casa victoriana y su espejo maldito han dejado una marca imborrable en todos aquellos que se han atrevido a enfrentarlos. La historia de la sombra en el espejo no solo es un recordatorio de los misterios insondables que aún existen en nuestro mundo, sino también una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Mientras cerramos este capítulo, recordamos a las almas atrapadas y a los valientes que han intentado desentrañar los secretos de la casa. Sus experiencias nos han enseñado que, aunque la curiosidad es una fuerza poderosa, también debemos respetar lo que no comprendemos plenamente. A todos los investigadores, testigos y residentes que han compartido sus historias y a aquellos que han sufrido a causa del espejo, les extendemos nuestro más profundo respeto y reconocimiento. Su valentía y dedicación han iluminado partes de esta historia que de otro modo habrían permanecido en la oscuridad. Si alguna vez te encuentras ante un espejo antiguo en una casa olvidada, recuerda las advertencias de aquellos que han caminado por estos senderos antes. Algunos reflejos muestran más de lo que podemos ver, y algunas sombras nunca deben ser desafiadas. Bienvenido a El Tren Fantasma, un viaje al terror. Esta es una historia real que ha dejado a muchos con miedo de viajar de noche. Hoy les llevarán un viaje que no olvidarán, un viaje en un tren que parece salido de las profundidades del infierno. Imagina esto, una noche oscura, el sonido lejano de un tren acercándose.
Te encuentras solo en una estación desierta, con la niebla cubriendo las vías y el aire helado llenando tus pulmones. De repente, un tren aparece en el horizonte, pero algo no está bien. Este tren no hace ruido. Sus luces son pálidas y en lugar de pasajeros, ves sombras que se mueven en su interior. Este es el tren fantasma, un espectro de hierro y vapor que viaja entre nuestro mundo y el más allá. A lo largo de los años, han surgido numerosas historias y testimonios sobre este tren maldito. Algunos afirman haber visto a sus seres queridos perdidos en las ventanas, otros dicen que al subirse, nunca regresaron. ¿Qué secretos ocultos este tren? ¿Qué destino espera a quienes se atreven a abordarlo? En este video, exploraremos la historia de este enigmático tren, desde sus orígenes hasta los encuentros más recientes. Prepárate para un viaje a lo desconocido, un viaje que te hará cuestionar lo que sabes sobre la realidad y el más allá. ¿Estás listo para abordar? Abróchate el cinturón y mantén tus ojos bien abiertos, porque el tren fantasma está a punto de partir. Comencemos. Nuestra historia se remonta a principios del siglo XX, en un pequeño pueblo ferroviario. En aquella época, los trenes eran la columna vertebral del transporte, conectando pueblos y ciudades, transportando pasajeros y mercancías a través de vastas distancias. Eran símbolos de progreso y modernidad, moviéndose a través del paisaje con una fuerza imparable. Sin embargo, no todos los trenes llevaban solo carga y pasajeros. Algunos llevaban algo mucho más oscuro, algo que no podía explicarse con la lógica de aquellos tiempos. Nuestra historia comienza con uno de esos trenes, un tren que desapareció misteriosamente en una fría noche de invierno de 1920. Era una noche como cualquier otra. El tren partió de la estación central a las 11:45 de la noche, con destino a un pequeño pueblo al otro lado de la montaña. A bordo viajaban decenas de pasajeros, cada uno con su propia historia, sus propios sueños y miedos. La locomotora avanzaba a través de la noche, su silbato rompiendo el silencio mientras las ruedas giraban sobre las viejas vías de hierro. Pero sucedió algo extraño. En algún punto del trayecto, el tren se desvaneció. No llegó a su destino, y no hubo rastro de él en ningún lugar. Las siguientes estaciones reportaron que nunca lo vieron pasar. Era como si el tren hubiera sido tragado por la tierra, llevándose consigo a todos los que estaban a bordo. La noticia del tren desaparecido se propagó rápidamente, generando miedo y confusión entre la población. Las autoridades lanzaron una búsqueda masiva, peinando las vías y los alrededores en busca de alguna pista. Sin embargo, no encontraron nada. Ni un solo rastro de los pasajeros, ni una señal del tren. Parecía como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, la historia del tren desaparecido se convirtió en una leyenda. La gente comenzó a hablar de él en susurros, diciendo que era un tren maldito, atrapado entre este mundo y el siguiente. Algunos decían que el tren estaba condenado a repetir su último viaje una y otra vez, sin poder llegar a su destino. Otros afirmaban haber visto el tren fantasma aparecer en las noches más oscuras, viajando sin rumbo, llevando a sus pasajeros a un destino incierto. Los relatos de avistamientos comenzaron a multiplicarse. Se hablaba de un tren que aparecía de la nada, moviéndose sin ruido, con luces tenues y figuras sombrías en las ventanas. Los que se encontraban con él describían una sensación de terror indescriptible, como si una fuerza oscura los envolviera. Algunos incluso decían haber escuchado los gritos de los pasajeros atrapados en el tren, pidiendo ayuda desde el más allá. A medida que los años pasaban, la leyenda del tren fantasma se arraigó en la cultura local. Se convirtió en una historia que los padres contaban a sus hijos, una advertencia sobre los peligros de lo desconocido. Y aunque muchos intentaron desacreditar los relatos como simples supersticiones, los testimonios persistieron, alimentando el misterio y el miedo. En 1935, un guardavía nocturno informó el primer avistamiento documentado del tren fantasma. Según su relato,
vio un tren pasar a gran velocidad en medio de la noche, pero lo que lo dejó helado fue la ausencia de sonido. No hubo ruido de ruedas sobre las vías, ni el característico silbido del tren. Solo un silencio abrumador y las sombras en las ventanas, moviéndose inquietas. Este encuentro marcó el comienzo de una serie de avistamientos que continuarían durante décadas. Conductores, pasajeros y trabajadores del ferrocarril comenzaron a compartir sus propias experiencias, cada una más aterradora que la anterior. Y aunque nadie podía explicar qué era exactamente el tren fantasma, todos coincidían en una cosa: el miedo que provocaba era real. Así, la historia del tren desaparecido se transformó en algo más que una simple leyenda. Se convirtió en un misterio sin resolver, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían nuestra comprensión. Y aunque el tren fantasma ha dejado de aparecer con la frecuencia de antaño, su leyenda sigue viva, susurrada en las noches oscuras por aquellos que aún recuerdan las historias de sus abuelos. Así que la próxima vez que viajes en tren, recuerda esta historia. Mantén tus ojos abiertos y tus sentidos alerta, porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte con el tren fantasma, viajando entre este mundo y el siguiente, llevando a sus pasajeros hacia un destino desconocido. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar, desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. El primer encuentro documentado con el tren fantasma ocurrió en el invierno de 1935, una noche fría y silenciosa. Aquel año, los inviernos eran especialmente duros, con temperaturas que parecían congeladas hasta los huesos. La nieve cubría el paisaje y la oscuridad de la noche hacía que todo se sintiera más desolado. John Murdoch, un guardavía nocturno con más de 20 años de experiencia, estaba realizando su habitual ronda nocturna. John era un hombre curtido por los años de trabajo en el ferrocarril, conocido por su seriedad y su sentido del deber. Aquella noche, como tantas otras, caminaba por las vías, asegurándose de que todo estaba en orden. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando John comenzó a escuchar un sonido lejano, un silbido de tren que se acercaba. Miró hacia el horizonte, esperando ver las luces del tren que debía pasar a esa hora. Pero lo que vio lo dejó completamente desconcertado. En lugar del tren regular, apareció un tren que no había visto nunca antes. Las luces eran pálidas y tenues, y el tren parecía flotar sobre las vías, moviéndose con una suavidad antinatural. John se quedó paralizado, observando cómo el tren se acercaba. A medida que el tren pasaba junto a él, notó algo aún más perturbador: no había sonido. Ni el ruido de las ruedas sobre las vías, ni el característico retroceso de la locomotora. Solo un silencio abrumador que parecía absorber todos los sonidos a su alrededor. Al mirar más de cerca, John vio que las ventanas del tren estaban llenas de figuras sombrías. Parecían pasajeros, pero sus rostros eran indistinguibles, como si estuvieran envueltos en una niebla oscura. Las sombras se movían lentamente, como en un trance, y John sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si esas figuras estuvieran atrapadas en una dimensión diferente, ajenas al mundo real. El tren pasó frente a John y siguió su camino, desapareciendo en la distancia tan misteriosamente como había aparecido. John, recuperándose del shock, decidió seguir las vías para ver a dónde había ido el tren. Caminó durante horas, pero no encontró ningún rastro. No había huellas en la nieve, ni señales de que un tren hubiera pasado por allí. Era como si el tren nunca hubiera existido. Cuando John regresó a la estación, contó su experiencia a sus compañeros, pero pocos le creyeron. Sin embargo,
La gravedad y el miedo en su voz hicieron que algunos comenzaran a dudar. Con el tiempo, la historia de John se propagó y otros guardavías y trabajadores del ferrocarril comenzaron a compartir relaciones similares. Poco a poco, la leyenda del tren fantasma fue tomando forma. Unos meses después del encuentro de John, otro avistamiento fue reportado. Esta vez, un grupo de pasajeros que viajaba en un tren nocturno afirmó haber visto el tren fantasma desde las ventanas de su vagón. Según sus testimonios, el tren apareció de la nada, moviéndose en paralelo al suyo por unos instantes antes de desvanecerse en el aire. Los pasajeros describieron una sensación de frío intenso y un miedo irracional mientras observaban el tren espectral. Estos encuentros continuaron esporádicamente a lo largo de los años. Cada nuevo avistamiento añadía más detalles a la leyenda. Algunos afirmaban que el tren solo aparecía en noches de luna llena, mientras que otros decían que solo podía ser visto por aquellos que estaban destinados a morir pronto. Las historias variaban, pero todas compartían un elemento común, el terror profundo que provocaba el avistamiento del tren fantasma. Las autoridades ferroviarias intentaron mantener la calma y desacreditar los rumores, argumentando que los avistamientos eran producto de la imaginación o de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, los testimonios eran demasiado numerosos y consistentes como para ser completamente ignorados. El relato de John Murdoch y los testimonios posteriores se convirtieron en la base de una de las leyendas más persistentes del ferrocarril. La figura del tren fantasma se quedó grabada en la mente de todos aquellos que trabajaban en las vías, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. La historia del tren fantasma no solo era una advertencia sobre los peligros del ferrocarril, sino también una sombría reflexión sobre lo desconocido y lo sobrenatural. Así, el primer encuentro documentado con el tren fantasma de 1935 no solo marcó el inicio de una leyenda, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del ferrocarril. Cada vez que un tren pasa por esas antiguas vías, los ecos de aquel encuentro resuenan en la noche, recordándonos que el pasado y el presente a veces se entrelazan de maneras misteriosas e inquietantes. A lo largo de las décadas, el tren fantasma ha dejado una estela de testimonios escalofriantes que hielan la sangre de quienes los escuchan. Estas historias provienen de personas de todos los ámbitos de la vida, conductores de trenes, pasajeros, guardavías y curiosos que se han encontrado con lo inexplicable. Cada relato añade un nuevo matiz a la leyenda, una nueva capa de terror que nos recuerda que hay cosas que no podemos entender. Uno de los testimonios más aterradores proviene de Lisa Thompson, una conductora de tren que trabajaba en el turno nocturno. Era una noche tranquila cuando vio algo que nunca olvidaría. Mientras conducía su tren a través de un tramo remoto de vías, notó unas luces tenues en la distancia. Al principio pensé que era otro tren, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que las luces eran demasiado pálidas y difusas. De repente, el tren fantasma apareció frente a ella, moviéndose en paralelo. Lisa describe cómo, durante lo que parecieron minutos eternos, pudo ver las sombras en las ventanas del tren fantasma. Figuras oscuras y desdibujadas, como si estuvieran atrapadas en un limbo entre la vida y la muerte. Lisa sintió un frío que parecía venir desde el interior de su propio ser, y escuchó susurros, voces lejanas que parecían llamar desde más allá de este mundo. Con el corazón latiendo con fuerza, trató de mantener la calma y siguió conduciendo. Finalmente, el tren fantasma se desvaneció en la oscuridad, dejando a Lisa con una sensación de miedo profundo y una pregunta que nunca podría responder: ¿qué eran esas sombras? Otro testimonio escalofriante proviene de Thomas Green, un pasajero frecuente del tren nocturno. Thomas era un hombre escéptico, que no creía en fantasmas ni en lo sobrenatural. Sin embargo, su perspectiva cambió una noche de invierno. Mientras miraba por la ventana del tren, vio algo que lo dejó sin aliento, otro tren moviéndose en paralelo, sin ruido alguno.
Las ventanas del tren espectral estaban llenas de sombras, y entre ellas, Thomas creyó reconocer el rostro de su hermano, quien había desaparecido misteriosamente años antes. El tren fantasma pasó lentamente, y Thomas sintió una desesperación abrumadora, como si las sombras estuvieran tratando de comunicarse con él. Desde aquella noche, Thomas nunca volvió a viajar en tren, y sus relaciones se convirtieron en un recordatorio constante de lo inexplicable. No son solo los conductores y pasajeros los que han visto el tren fantasma. Emily Hart, una joven fotógrafa, decidió explorar las leyendas locales y capturar imágenes del supuesto tren fantasma. Una noche, equipada con su cámara, se aventuró a un tramo aislado de vías, conocido por los avistamientos del tren espectral. Mientras ajustaba su lente, escuchó un susurro detrás de ella. Al volverse, vio el tren fantasma acercándose sin ruido alguno. Rápidamente, Emily tomó varias fotografías, pero cuando revisó las imágenes, solo encontró oscuridad y sombras. Sin embargo, en una de las fotos, había una figura borrosa, una sombra indistinguible que parecía mirar directamente a la cámara. Desde entonces, Emily ha compartido su historia y sus fotos, que han sido objeto de debate y análisis, pero nadie ha podido explicar lo que realmente capturó esa noche. Quizás uno de los testimonios más impactantes proviene de una pareja, Jack y Diane, que decidió investigar la leyenda del tren fantasma por curiosidad. Una noche, mientras caminaban por las vías, vieron las luces pálidas acercándose. Decidieron quedarse y observar, pero cuando el tren fantasma pasó junto a ellos, sintieron una oleada de frío que los dejaron paralizados. Diane describió cómo vio rostros en las ventanas, mirándola fijamente con expresiones de dolor y angustia. Jack, por otro lado, sintió que algo tiraba de él, como si una fuerza invisible intentara llevarlo dentro del tren. Ambos corrieron en dirección opuesta, y cuando miraron hacia atrás, el tren había desaparecido. Desde esa noche, Jack y Diane han tenido pesadillas recurrentes sobre el tren, y su historia se ha convertido en una advertencia para quienes se atrevan a buscar el tren fantasma. Estos testimonios son solo una pequeña fracción de las historias que circulan sobre el tren fantasma. Cada relato es un fragmento de un misterio más grande, una pieza de un rompecabezas que desafía la comprensión. A lo largo de los años, las autoridades ferroviarias han tratado de desacreditar estas historias, atribuyéndolas a alucinaciones, condiciones meteorológicas y supersticiones. Sin embargo, los relatos persisten, y cada nuevo testimonio añade un nuevo nivel de terror a la leyenda. A medida que el tiempo pasa, la leyenda del tren fantasma sigue viva, un eco de un misterio que no puede ser ignorado. Cada nuevo testimonio es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que el tren fantasma sigue su viaje eterno, llevando consigo los secretos y las sombras de aquellos que alguna vez fueron sus pasajeros. Así, la próxima vez que viajes en tren en una noche oscura, recuerda estos testimonios y mantén tus ojos bien abiertos, porque nunca sabes cuándo podrías encontrarte con el tren fantasma, y convertirte en el próximo protagonista de esta aterradora historia. A medida que la leyenda del tren fantasma se extendía y los testimonios escalofriantes continuaban acumulándose, investigadores y entusiastas de lo paranormal se sintieron atraídos por el misterio. Determinados a descubrir la verdad detrás de estos encuentros aterradores, comenzaron a investigar a fondo la historia del tren y a formular teorías sobre su origen y naturaleza. Lo que encontraron fue un enigma aún más profundo y desconcertante. En primer lugar, los historiadores ferroviarios rastrearon los registros antiguos en busca del tren desaparecido de 1920. Descubrieron que, efectivamente, un tren de pasajeros había desaparecido sin dejar rastro en una noche de invierno de ese año. El tren, identificado como el Expreso Nocturno 45, había partido de la estación central con decenas de pasajeros a bordo, pero nunca llegó a su destino. Los documentos oficiales indicaban que las búsquedas exhaustivas realizadas en los días y semanas siguientes no encontraron ninguna pista.
Parecía como si el tren se hubiera desvanecido en el aire, llevándose consigo a todos sus ocupantes. Los investigadores paranormales también se interesaron en el caso, y varios equipos de cazafantasmas se dirigieron a las áreas donde se habían reportado los avistamientos. Equipados con cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y otros dispositivos de detección, estos equipos pasaron noches enteras en las vías, esperando captar alguna evidencia del tren fantasma. Algunos lograron grabar sonidos inexplicables, silbidos de trenes que no existían, voces susurrantes y ruidos metálicos que parecían provenir de otra dimensión. Las grabaciones de video mostraban sombras moviéndose entre la niebla y, en algunos casos, luces parpadeantes que se desvanecían antes de que los investigadores pudieran acercarse. Entre las teorías más intrigantes se encuentra la de los expertos en física cuántica, quienes sugieren que el tren fantasma podría ser una manifestación de un fenómeno conocido como resonancia cuántica. Según esta teoría, ciertos eventos traumáticos pueden crear una especie de bucle temporal, atrapando a personas y objetos en una dimensión paralela. En este caso, la desaparición del tren en 1920 podría haber creado una resonancia que permite que el tren y sus pasajeros se materialicen periódicamente en nuestra realidad. Esta teoría explicaría por qué el tren fantasma aparece y desaparece sin dejar rastro, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Otra teoría popular es la del tren maldito. Según esta hipótesis, el tren y sus pasajeros fueron víctimas de una maldición lanzada por un individuo o grupo que buscaba venganza. Esta maldición habría condenado al tren a un destino eterno, obligándolo a recorrer las vías sin fin, atrapando las almas de los pasajeros en un purgatorio interminable. Los defensores de esta teoría señalan los numerosos relatos de figuras sombrías y rostros angustiados en las ventanas del tren como evidencia de que las almas de los pasajeros están atrapadas y sufriendo. La teoría del tren interdimensional sugiere que el tren fantasma es capaz de moverse entre diferentes dimensiones o realidades paralelas. Según esta teoría, el tren desaparecido de 1920 no fue destruido, sino que fue transportado a otra dimensión. Y los avistamientos del tren fantasma son momentos en los que las barreras entre las dimensiones se debilitan, permitiendo que el tren sea visible en nuestra realidad. Esta teoría podría explicar la naturaleza esquiva del tren y por qué los intentos de capturarlo o seguirlo siempre fallan. Además de estas teorías, algunos investigadores creen que el tren fantasma podría ser una especie de eco residual. Según esta teoría, los eventos traumáticos pueden dejar una impronta energética en el lugar donde ocurrieron, y esta energía puede manifestarse repetidamente como una especie de grabación de los eventos. En el caso del tren fantasma, la desaparición del tren y la muerte de sus pasajeros habrían dejado una fuerte impronta energética en las vías, que se manifiesta como el tren fantasma que aparece y desaparece. A lo largo de los años, los esfuerzos por explicar el misterio del tren fantasma han llevado a muchas investigaciones y teorías, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. Los científicos continúan debatiendo y explorando nuevas posibilidades, mientras que los investigadores paranormales siguen buscando pruebas que puedan arrojar luz sobre este enigma. A pesar de los avances en la tecnología y la investigación, el tren fantasma sigue siendo un misterio que desafía la comprensión y la lógica. Para quienes han experimentado el terror de ver el tren fantasma con sus propios ojos, las teorías y explicaciones científicas ofrecen poco consuelo. La sensación de frío abrumador, los susurros inquietantes y las sombras que se mueven en la oscuridad son recordatorios de que hay fuerzas en este mundo que no podemos controlar ni entender completamente. El tren fantasma sigue su viaje eterno, un espectro de hierro y vapor que desafía nuestra comprensión de la realidad. A medida que el tiempo pasa, la leyenda del tren fantasma sigue viva, alimentada por nuevos testimonios y avistamientos. Los investigadores continúan su búsqueda, con la esperanza de algún día desentrañar el misterio. Hasta entonces, el tren fantasma permanece como un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras mentes pueden comprender.
La leyenda del tren fantasma ha sido una fuente de misterio y terror durante décadas, pero lo que pocos saben es que el caso tuvo un clímax escalofriante que culminó en un encuentro final que desafía toda explicación racional. Era el invierno de 1978 cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió que era hora de enfrentar la leyenda del tren fantasma de una vez por todas. Entre ellos estaba Mako, un apasionado del misterio, y sus amigos Sarah y James. Habían oído historias sobre el tren fantasma durante años y, después de escuchar tantos relatos, decidieron que la única forma de encontrar respuestas era enfrentarse al fenómeno ellos mismos. La noche de su expedición comenzó como cualquier otra. El trío se dirigió a la antigua estación de tren que, según la leyenda, era el punto de origen del tren fantasma. La estación estaba abandonada, cubierta de polvo y telarañas, y una atmósfera de desolación parecía envolverlo todo. Equipados con cámaras, grabadoras y linternas, se prepararon para pasar la noche. A medida que la noche avanzaba, los amigos recorrieron las vías y el edificio de la estación, tratando de captar alguna señal del tren fantasma. Mientras estaban en la plataforma, un viento frío comenzó a soplar, trayendo consigo un susurro ininteligible que parecía provenir de todas direcciones. La temperatura descendió abruptamente y el grupo sintió un escalofrío que no podía explicar. Justo antes de la medianoche, Mako notó un resplandor débil en el horizonte. Al principio pensaron que podría ser una ilusión óptica, pero a medida que el resplandor se hacía más intenso, se dio cuenta de que se trataba de algo real. El tren fantasma estaba de regreso. Con el corazón acelerado y la adrenalina al máximo, los tres amigos se dirigieron hacia el resplandor, tratando de capturar el fenómeno en sus cámaras. Cuando el tren apareció frente a ellos, la escena era aún más aterradora de lo que habían imaginado. El tren avanzaba a una velocidad lenta, sus luces eran pálidas y etéreas, y el sonido de su silbido era un eco distante, casi como un lamento. Las ventanas estaban llenas de figuras oscuras que se movían lentamente, y un frío penetrante envolvía el área. Michael, Sarah y James quedaron paralizados al ver el tren pasar. Cada uno de ellos captó imágenes y grabaciones, tratando de documentar el encuentro. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue más allá de cualquier expectativa. De repente, el tren se detuvo a unos metros de ellos. Las luces parpadearon y un profundo silencio se apoderó del lugar. Fue entonces cuando las puertas del tren se abrieron lentamente y una figura espectral apareció en el umbral. La figura era indistinguible, envuelta en una niebla etérea, pero sus ojos parecían estar fijos en ellos, con una intensidad inquietante. Los amigos sintieron un terror abrumador y un sentimiento de desesperación que los paralizó. La figura no habló, pero un susurro colectivo, como si muchas voces hablaran al unísono, comenzó a llenar el aire. Las voces eran indistinguibles, pero transmitían un mensaje de desesperanza y dolor. Michael, en un impulso de valentía, dio un paso hacia adelante, tratando de entender lo que la figura quería comunicar. En ese momento, una oleada de frío y oscuridad se balanceó sobre él y sintió una presión en su pecho que lo hizo tambalear. El tren comenzó a moverse nuevamente y la figura desapareció en el aire. Michael, Sarah y James quedaron en estado de shock, incapaces de procesar lo que acababan de experimentar. El tren fantasma se desvaneció en la distancia y el resplandor que lo había precedido se extinguió, dejando solo el silencio de la noche. Los amigos regresaron a la estación con una sensación de profunda inquietud. Las grabaciones y fotografías que tomaron no capturaron la esencia del encuentro, las imágenes eran borrosas y distorsionadas, y las grabaciones de audio estaban llenas de ruido blanco. Parecía que algo había intervenido para proteger el misterio del tren fantasma. Al día siguiente, cuando intentaron compartir su experiencia, se encontraron con escepticismo y dudas. La historia del tren fantasma se convirtió en una leyenda aún más enigmática, con el encuentro final de Michael y sus amigos agregando un nuevo nivel de misterio.
Algunos creyeron que el tren fantasma había querido enviar un mensaje, pero el significado exacto seguía siendo incierto. A medida que los años transcurrieron, el caso del tren fantasma se mantuvo como una de las historias más inquietantes y misteriosas del folclore local. La leyenda del tren sigue viva, un eco de lo desconocido que desafía nuestra comprensión. Aunque el tren fantasma sigue su viaje en las sombras, su historia nos recuerda que hay misterios que quizás nunca podremos resolver, y que algunos fenómenos están destinados a permanecer más allá de nuestro alcance. El tren fantasma continúa su curso entre nuestro mundo y el más allá, llevando consigo los secretos y las sombras de aquellos que alguna vez fueron sus pasajeros. Y mientras la gente sigue contando historias y buscando respuestas, el tren fantasma sigue siendo un recordatorio aterrador de que hay cosas en este mundo que van más allá de la comprensión humana. A lo largo de esta historia, hemos explorado el misterio escalofriante del tren fantasma, un enigma que ha capturado la imaginación y el temor de quienes han tenido el desafortunado privilegio de encontrarlo. Desde su primera aparición en 1935 hasta los relatos escalofriantes de encuentros posteriores y el inquietante encuentro final en 1978, el tren fantasma ha dejado una marca indeleble. Este fenómeno, envuelto en sombras y misterio, ha desafiado todas las explicaciones racionales. Las teorías sobre resonancias cuánticas, maldiciones y dimensiones paralelas intentan desentrañar el origen de este tren espectral, pero ninguna ha logrado proporcionar una respuesta definitiva. En lugar de respuestas claras, lo que el tren fantasma nos ofrece es un recordatorio inquietante de que hay aspectos de nuestra realidad que escapan a nuestra comprensión. Los testimonios de aquellos que han visto el tren son un testimonio de la persistencia del misterio. Cada relato, ya sea el de Lisa Thompson, Thomas Green, Emily Hart o Jackie Diane, añade una capa más al rompecabezas, enriqueciendo la leyenda con nuevas dimensiones de terror y asombro. Estos encuentros no solo desafían nuestras explicaciones lógicas, sino que también nos confrontan con nuestros miedos más profundos y nuestras propias limitaciones para comprender lo inexplicable. El encuentro final de 1978, con Michael, Sarah y James, representa el clímax de este misterio. Su experiencia, aunque documentada con pruebas incompletas, nos recuerda que algunos fenómenos parecen estar más allá del alcance de nuestra percepción y tecnología. El tren fantasma sigue siendo un símbolo de lo desconocido, un espectro de hierro y vapor que viaja a través de las sombras de nuestra realidad. Nos desafía a enfrentar el hecho de que hay cosas en este mundo que quizás nunca podamos entender completamente. Nos invita a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a aceptar que, en el vasto y misterioso universo, algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver. Así, el tren continúa fantasma su viaje eterno, desafiando las explicaciones y alimentando las leyendas. Cada avistamiento, cada testimonio, es un recordatorio de que el miedo y la fascinación por lo desconocido son parte integral de nuestra experiencia humana. Mientras el tren sigue atravesando las vías de la historia, susurrando en la oscuridad, nos recuerda que el misterio es una parte esencial de nuestra existencia y que algunas preguntas no tienen respuesta. Desde tiempos inmemoriales, los bosques han sido testigos silenciosos de los secretos más oscuros de la humanidad. Sus árboles, imponentes y antiguos, han visto pasar generaciones, han escuchado susurros prohibidos y han ocultado verdades que jamás deberían ser reveladas. Pero entre todos los bosques que existen, hay uno que se destaca por la oscuridad que lo envuelve, un lugar donde la naturaleza parece tener vida propia, donde la muerte y la desesperación se entrelazan con las sombras de los árboles. Este bosque, conocido por pocos y temido por muchos, guarda en su interior una leyenda que ha sobrevivido al paso del tiempo. Una leyenda que habla de una bruja, una mujer cuyos poderes desafiaban las leyes de la naturaleza y cuyo odio traspasó la barrera de la muerte. Hoy, nos adentraremos en la espesura de este enigma, exploraremos las raíces de una maldición que ha atormentado a todos aquellos que se atrevieron a profanar su hogar. Esto no es una simple historia de terror,
Esto es la cruda realidad de la maldición de la bruja del bosque. En el siglo XVII, en la periferia de un vasto bosque en Europa Central, se erigía una pequeña aldea, aislada del resto del mundo. Este lugar, rodeado por árboles que parecían tocar el cielo, era un refugio para aquellos que deseaban escapar de las guerras y el caos que azotaban la región. Sin embargo, para los aldeanos, este refugio tenía un precio que pagarían con miedo y sangre. En esa época, las creencias en lo sobrenatural gobernaban la vida cotidiana. La peste, las malas cosechas y la muerte prematura eran atribuidas a fuerzas oscuras que los hombres no podían comprender ni controlar. Fue en este ambiente de superstición y temor que surgió la leyenda de Morgana, una curandera que vivía en los límites del bosque. Morgana era conocida por su vasto conocimiento de las hierbas y las artes de sanación, un saber que había heredado de su madre y de su abuela antes de ella. Las personas acudían a ella en busca de remedios para sus enfermedades, para aliviar el dolor o para buscar consuelo en tiempos de angustia. Pero, como suele ocurrir con aquellos que dominan el arte de la sanación, las envidias y las sospechas comenzaron a crecer. Se decía que Morgana tenía el don de la vida y la muerte en sus manos. Algunos afirmaban haberla visto susurrar palabras en una lengua antigua mientras preparaba sus pócimas, otros juraban que sus ojos brillaban con una luz extraña bajo la luna llena. Pronto, el respeto que los aldeanos le tenían se transformó en miedo, y el miedo, alimentado por la ignorancia, se convirtió en odio. Una noche, tras una serie de muertes inexplicables en la aldea, el rumor se esparció como pólvora: Morgana era una bruja. La acusaron de estar en pacto con el diablo, de haber traído la desgracia sobre ellos. En su desesperación, los aldeanos decidieron que solo una cosa podría detener la maldición que creían que Morgana había desatado: su muerte. Con antorchas en mano, una turba enfurecida marchó hacia la cabaña de Morgana. La encontraron rezando junto a un fuego bajo, sus ojos llenos de resignación. No opuso resistencia cuando la sacaron a la fuerza, la arrastraron hasta el centro de la aldea y la ataron a un poste. Mientras las llamas comenzaban a devorarla, Morgana alzó la voz una última vez, pronunciando una maldición que resonaría por siglos: el bosque tomará su venganza. Mis ojos serán los ojos de la oscuridad, mis manos serán las ramas que alcanzarán vuestros corazones, y mi alma nunca descansará. Punto. El silencio que siguió a su muerte fue abrumador. Los aldeanos creyeron que habían erradicado el mal, pero pronto descubrieron que las palabras de Morgana no eran meras amenazas. El bosque, que antes había sido su protector, se convirtió en su enemigo. Los árboles comenzaron a marchitarse, los animales huyeron o murieron, y una sombra cayó sobre la aldea, que nunca más volvió a prosperar. A lo largo de los años, la historia de Morgana se convirtió en una advertencia. Los padres contaban a sus hijos sobre la bruja del bosque, enseñándoles a nunca adentrarse demasiado en su espesura, a no profanar el lugar donde sus raíces oscuras se hundían en la tierra. Y aunque el tiempo pasó, y las generaciones cambiaron, la maldición permaneció, tan viva como el día en que fue pronunciada. A lo largo de los siglos, las historias sobre la bruja del bosque se han transmitido de generación en generación, alimentando el miedo y el misterio que rodean a este lugar maldito. Cada relato, cada susurro, ha contribuido a pintar un cuadro de terror indescriptible, uno que ha arraigado profundamente en la mente de aquellos que habitan cerca del bosque. Uno de los primeros testimonios documentados proviene de un cazador llamado Heinrich en 1732. Heinrich era conocido por su destreza en la caza, y nada en la naturaleza lo asustaba, hasta el día en que decidió seguir una presa hacia el corazón del bosque. Según su relato, los árboles parecían moverse por sí mismos, cerrando el paso a medida que avanzaba. Las sombras se alargaban, tomando formas humanas, y el viento comenzaba a susurrar su nombre, como si una voz invisible lo estuviera llamando. Heinrich escapó, pero no sin perder algo en el proceso: su cordura.
Pasó el resto de sus días en una cabaña al borde del bosque, repitiendo una y otra vez que la bruja lo estaba esperando. Décadas más tarde, en 1815, un grupo de niños de la aldea decidió explorar el bosque, desafiando las advertencias de sus padres. Eran 5 en total, amigos inseparables que buscaban emoción en una tarde de verano. Solo 2 de ellos regresaron. Cuando se les preguntó qué había sucedido, los niños no podían recordar. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban vacíos, y sus cuerpos mostraban cicatrices que ningún médico podía explicar. Uno de ellos, muchos años después, reveló lo que había visto aquella tarde, una figura femenina entre las sombras, con ojos que brillaban en la oscuridad, observándolos mientras sus amigos desaparecían uno por uno. Pero quizá el testimonio más aterrador es el de Jürgen Bauer, un leñador que en 1893 se adentró en el bosque en busca de madera. Jürgen era un hombre robusto, conocido por no temerle a nada, pero lo que encontró esa tarde cambió su vida para siempre. Según contó a sus vecinos antes de morir, Jürgen había descubierto una cabaña en ruinas, rodeada por un círculo de árboles muertos, como si la vida hubiera sido arrancada de ese lugar. Dentro de la cabaña, el aire era denso, cargado con un olor a quemado y algo más, algo que describió como la esencia misma del mal. En la oscuridad, vio una sombra moverse, y cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, pudo distinguir una figura femenina de pie en una esquina, sus ojos brillaban como brasas encendidas. Jürgen salió corriendo, pero no sin sentir un frío intenso en su espalda, como si la mano de la muerte lo hubiera tocado. Días después, Jürgen fue encontrado vagando cerca de la aldea, delirante y con marcas extrañas en su cuerpo, marcas que parecían haber sido hechas por garras o ramas afiladas. Sus últimos días los pasó en un estado de paranoia extrema, insistiendo en que la bruja lo estaba siguiendo, que sus pesadillas se habían vuelto reales. Murió solo, en medio de la noche, con un grito que resonó por toda la aldea. Su rostro, al ser encontrado, estaba congelado en una mueca de terror absoluto. A lo largo de los años, más y más personas comenzaron a desaparecer en el bosque o a regresar con historias similares. Todos hablaban de la misma figura, la misma presencia oscura que parecía observarlos desde las sombras, esperando el momento oportuno para reclamar otra alma. La leyenda de Morgana, la bruja del bosque, había trascendido de ser solo una advertencia a una realidad que aterrorizaba a todos los que vivían cerca de su dominio. Estos testimonios no son simples cuentos para asustar a los niños antes de dormir. Son relatos de personas reales que vivieron en carne propia el terror de enfrentarse a lo desconocido, a algo más allá de la comprensión humana. Y aunque algunos desestiman estas historias como meras supersticiones, aquellos que han tenido la desgracia de experimentar el poder de la bruja saben que la maldición es real, tan real como la vida misma. Antes de seguir, si te apasionan los misterios más oscuros y las verdades ocultas que desafían nuestra realidad, no puedes perderte de Sombras Cósmicas. Este libro es una puerta hacia un mundo lleno de secretos que pocos se atreven a explorar. Desde los Anunnakis y el proyecto Blue Beam hasta el enigmático imperio de Tartaria y fenómenos paranormales que cambiarán tu percepción del mundo. No esperes más para sumergirte en este viaje hacia lo desconocido. Haz clic en el enlace en la descripción y comienza a explorar los secretos que han estado ocultos durante siglos. Sigamos con la historia. En el siglo XX, con el avance de la ciencia y la tecnología, muchos comenzaron a cuestionar la veracidad de las historias sobre la bruja del bosque. Los investigadores, tanto aficionados como profesionales, se adentraron en la espesura con la esperanza de desmentir la leyenda o, al menos, de encontrar una explicación racional para los fenómenos que habían aterrorizado a generaciones. Sin embargo, lo que descubrieron solo sirvió para avivar el fuego de la superstición y el miedo. En 1967, un grupo de estudiantes universitarios, interesados en el folclore y los fenómenos paranormales, decidió organizar una expedición al bosque.
Armados con cámaras, grabadoras de audio y equipos rudimentarios, su objetivo era documentar cualquier actividad inusual y probar, de una vez por todas, que la leyenda de la bruja no era más que un mito. Pero lo que encontraron fue algo que desafió toda explicación lógica. Los registros de audio capturaron sonidos extraños, voces susurrantes que parecían provenir de las profundidades del bosque, aunque el grupo estaba solo. Las fotografías revelaron figuras sombrías entre los árboles, figuras que no podían ser explicadas como simples sombras o trucos de luz. Lo más inquietante fue el video que filmaron. Mientras uno de los estudiantes relataba la historia de Morgana frente a la cámara, una silueta femenina, apenas perceptible, apareció en el fondo, moviéndose entre los árboles. Ninguno de ellos había visto a esa figura en el momento de la grabación, pero allí estaba, en la cinta, observándolos desde la oscuridad. El resultado de esta expedición fue un caos total. Los estudiantes regresaron a casa con más preguntas que respuestas. Poco después, dos de ellos comenzaron a experimentar pesadillas recurrentes en las que una figura femenina, vestida con ropas harapientas, los perseguía a través del bosque. Ambos murieron en circunstancias extrañas meses después, sus cuerpos encontrados sin señales de violencia, pero con expresiones de puro terror congeladas en sus rostros. A lo largo de los años, otros investigadores siguieron los pasos de estos estudiantes, intentando comprender qué había en ese bosque que parecía desafiar toda lógica. En 1982, un equipo de arqueólogos decidió explorar la zona, con la esperanza de encontrar restos de la aldea o la cabaña de Morgana. Lo que encontraron fue algo que no estaba en ningún mapa, un antiguo cementerio, oculto bajo el musgo y las hojas, con tumbas sin nombre y cruces improvisadas. En el centro de este cementerio, una sola lápida se mantenía erguida, sin inscripción alguna, pero con marcas que parecían haber sido grabadas a mano, como si alguien hubiera intentado dejar un mensaje desesperado. Los arqueólogos también encontraron artefactos antiguos, frascos de vidrio, herramientas oxidadas y lo que parecían ser amuletos de protección, hechos de huesos y cuerdas. Estos objetos, al ser analizados, revelaron rastros de sustancias químicas que no podían identificarse, compuestos que no existían en la naturaleza. Los expertos sugirieron que podrían haber sido parte de rituales, posiblemente ligados a la práctica de la brujería. En 1994, un equipo de investigadores paranormales, equipados con la tecnología más avanzada de la época, se adentró en el bosque para realizar un estudio exhaustivo. Usaron sensores de movimiento, cámaras infrarrojas y grabadoras EVP, Electronic Voice Phenomena. Lo que registraron fue desconcertante, fluctuaciones inexplicables de temperatura, anomalías en los campos electromagnéticos y, lo más aterrador de todo, voces que parecían responder a sus preguntas. En una de las grabaciones, una voz femenina se escucha claramente diciendo, "Nunca te vayas, punto". Uno de los miembros del equipo, un escéptico declarado, experimentó una visión aterradora mientras estaba solo en una de las zonas más profundas del bosque. Describió haber visto a una mujer de pie, envuelta en una niebla densa, sus ojos dos pozos oscuros que lo miraban fijamente. Al intentar acercarse, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío gélido que lo hizo caer al suelo. A partir de ese día, el investigador comenzó a sufrir de insomnio crónico, afirmando que cada vez que cerraba los ojos, la veía allí, esperando en la oscuridad. Estos y otros testimonios de la investigación moderna han servido solo para reforzar la idea de que la bruja del bosque es algo más que una simple leyenda. Los datos recopilados por científicos y exploradores han desafiado las explicaciones convencionales, dejando a muchos sin otra opción que considerar la posibilidad de que algo verdaderamente sobrenatural habita en esas profundidades. Un poder oscuro, antiguo y vengativo que ha resistido el paso del tiempo, manteniendo su dominio sobre aquellos que se atreven a desafiarlo. En la era moderna,
donde la tecnología domina nuestras vidas y el escepticismo reemplaza la superstición, cabría pensar que las historias sobre la bruja del bosque habrían quedado relegadas al pasado. Sin embargo, los encuentros recientes con lo inexplicable sugieren que la maldición de Morgana sigue tan viva como siempre, esperando en la oscuridad para reclamar nuevas víctimas. En 2007, un grupo de excursionistas, decididos a explorar los rincones más remotos del bosque, experimentó lo que describieron como una presencia opresiva. Lo que comenzó como una caminata tranquila en una tarde de verano se transformó rápidamente en una pesadilla. Mientras se adentraban más en el bosque, la temperatura descendió de manera abrupta y un silencio antinatural envolvió la zona. Las aves dejaron de cantar y el viento pareció desaparecer. Los árboles, altos y densos, proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas. Uno de los excursionistas, un hombre robusto y escéptico, afirmó haber visto una figura femenina entre los árboles, observándolos con ojos penetrantes. Decidieron regresar de inmediato, pero durante su marcha, notaron que el bosque parecía cambiar a su alrededor, como si los estuviera guiando en círculos. Tardaron horas en encontrar la salida, y cuando finalmente lo lograron, juraron no volver nunca más. Solo un año después, en 2008, un fotógrafo aficionado decidió capturar la belleza del bosque en otoño. Durante su caminata, tomó numerosas fotografías, encantado por los colores vibrantes de las hojas y la luz filtrándose entre las ramas. Sin embargo, al revisar sus fotos esa misma noche, descubrió algo inquietante. En varias de las imágenes, especialmente en las más cercanas al corazón del bosque, se podía ver claramente una figura femenina, apenas visible entre los árboles, pero indudablemente allí. A medida que el fotógrafo pasaba de una imagen a otra, la figura parecía moverse, acercándose cada vez más a la cámara. En la última foto, la figura estaba casi de frente, su rostro oscuro y sin rasgos distinguibles, solo dos ojos brillantes que parecían perforar el lente. El fotógrafo, aterrorizado por lo que había capturado, destruyó las fotos y no volvió a mencionar su experiencia, salvo a unos pocos amigos cercanos. En 2012, una familia decidió pasar un fin de semana acampando en las afueras del bosque. Buscaban alejarse del bullicio de la ciudad, disfrutar de la naturaleza y reconectar entre ellos. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero la segunda noche trajo consigo algo que jamás olvidarían. A medida que la noche caía, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como pasos alrededor de su campamento. El padre, armado con una linterna, salió a investigar, convencido de que se trataba de un animal salvaje. Sin embargo, lo que vio fue algo mucho más perturbador, una figura alta y esbelta, que se movía entre los árboles, observándolo desde la distancia. La figura no tenía un rostro claro, solo una forma vagamente humana, y la atmósfera a su alrededor parecía distorsionarse, como si el aire mismo vibrara. Asustado, regresó corriendo a la tienda, pero los ruidos persistieron durante toda la noche. A la mañana siguiente, encontraron huellas alrededor del campamento, huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, ni a humano alguno. En 2015, un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en el bosque con el propósito de capturar pruebas definitivas de la existencia de la bruja del bosque. Equipados con cámaras de visión nocturna, grabadoras EVP y detectores de movimiento, se internaron en la espesura durante la noche. Lo que grabaron esa noche sigue siendo un misterio. Las cámaras capturaron luces extrañas moviéndose entre los árboles, mientras que las grabadoras recogieron sonidos que ninguno de los presentes pudo identificar, susurros en una lengua desconocida, risas distorsionadas y lo que parecían ser gritos lejanos. Uno de los investigadores, quien se había separado brevemente del grupo, afirmó haber visto una figura femenina, de pie, al borde de un claro, con su vestido flotando como si el viento lo agitara, aunque no había viento. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando al investigador en un estado de shock.
Pero tal vez el encuentro más impactante ocurrió en 2019, cuando un grupo de jóvenes decidieron celebrar una fiesta en el bosque. Armados con linternas, alcohol y música, creían que las historias sobre la bruja del bosque eran simples cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, empezaron a sentirse observados. La música se distorsionó, las linternas parpadearon y, de repente, un silencio total cayó sobre el grupo. En ese momento, una de las jóvenes gritó, señalando hacia los árboles, donde una figura oscura, con una silueta femenina, los observaba. Aunque solo duró unos segundos, el miedo que sintieron fue real y palpable. Corrieron de regreso a la carretera, dejando atrás sus pertenencias, y no se detuvieron hasta que estuvieron lejos del bosque. Desde entonces, todos ellos han evitado hablar del incidente, pero las marcas de aquel encuentro quedaron grabadas en su memoria. Estos encuentros recientes sugieren que la maldición de la bruja del bosque sigue activa, acechando a aquellos que se atreven a desafiar su dominio. A pesar de la modernidad y la tecnología, el misterio y el terror que envuelven a este lugar no han disminuido. La bruja del bosque sigue allí, esperando, vigilando y reclamando nuevas almas para saciar su sed de venganza. La historia de la bruja del bosque y su maldición no solo ha permanecido en los rincones oscuros de los bosques y en los susurros de aquellos que se atreven a hablar de ella. Con el paso del tiempo, esta leyenda ha encontrado su camino en la cultura popular, impregnando libros, películas, series de televisión y hasta videojuegos. A lo largo de las décadas, la figura de Morgana ha sido reinterpretada, rediseñada, pero nunca olvidada. En la literatura, los ecos de la maldición han aparecido en numerosas obras de ficción y folclore. Autores de terror y misterio han usado la historia de la bruja del bosque como una fuente inagotable de inspiración. Uno de los relatos más conocidos es Sombras en el bosque, publicado en 1975, donde el autor mezcla hechos históricos con la leyenda de Morgana, creando una narrativa perturbadora que deja a los lectores con la piel erizada. El libro fue un éxito, catapultando la historia de la bruja al ámbito literario y asegurando su lugar en la mente de una nueva generación de lectores. El cine no ha sido ajeno a la influencia de la bruja del bosque. A lo largo de los años, varias películas han intentado capturar el terror y la mística de la maldición. En 1983 se estrenó La venganza de la bruja, un film que, aunque no se basa directamente en Morgana, toma elementos clave de la leyenda, como el bosque maldito y la figura de una bruja vengativa. La película, con su atmósfera opresiva y su final inquietante, se convirtió en un clásico de culto entre los aficionados al terror. Más recientemente, en 2016, el estreno de La sombra del bosque renovó el interés por la historia. Esta película se presenta como un falso documental en el que un grupo de cineastas explora los mitos de la región, solo para descubrir que la maldición es más real de lo que imaginaban. La crudeza de la narrativa y la sensación de inmediatez que transmite la cámara en mano causaron una ola de miedo en el público, recordando a todos que hay leyendas que nunca mueren. El impacto de la bruja del bosque también se ha sentido en la televisión. En 1999, una popular serie antológica de terror dedicó un episodio completo a la leyenda de Morgana. Titulado El bosque maldito, el episodio sigue a un grupo de jóvenes que, ignorando las advertencias locales, deciden acampar en el corazón del bosque. Lo que comienza como una simple excursión se convierte en una lucha por sobrevivir cuando se dan cuenta de que algo los acecha desde la oscuridad. El episodio fue aclamado por la crítica, y muchos lo consideran uno de los más aterradores de la serie, consolidando la historia de la bruja en el imaginario colectivo. En el mundo de los videojuegos, la figura de la bruja del bosque ha sido utilizada para crear experiencias interactivas que sumergen a los jugadores en el horror. En 2003, se lanzó Morgana's Curse, un juego de survival horror que lleva a los jugadores a explorar el bosque maldito mientras intentan desentrañar el misterio de la bruja. Con su atmósfera inquietante,
acertijos complicados y encuentros aterradores, el juego fue un éxito entre los fanáticos del género. Más recientemente, un juego de realidad virtual, Vitex Forest, ha llevado la experiencia al siguiente nivel, permitiendo a los jugadores sumergirse por completo en el entorno aterrador del bosque, donde cada crujido de una rama y cada susurro del viento podría ser el preludio de un encuentro con lo sobrenatural. La música también ha sido un medio para mantener viva la leyenda de la bruja del bosque. Varias bandas de metal y rock gótico han compuesto canciones inspiradas en la historia de Morgana. Estas canciones, cargadas de letras oscuras y melodías sombrías, narran la tragedia y el terror asociados con la bruja, creando un puente entre lo antiguo y lo moderno. En 2009, una banda de metal sinfónico lanzó un álbum conceptual titulado The Vitex Curse, en el que cada canción narra un capítulo diferente de la vida de Morgana y su transformación en la temida bruja del bosque. El álbum fue un éxito en su nicho, atrayendo a seguidores que, quizá por primera vez, se sumergieron en la leyenda a través de la música. Finalmente, no podemos olvidar el impacto que la leyenda de la bruja del bosque ha tenido en el ámbito digital y en las redes sociales. En plataformas como YouTube y TikTok, creadores de contenido han producido innumerables videos analizando la historia, explorando el bosque en busca de evidencia y recreando los encuentros más aterradores. Estos videos, que a menudo mezclan la realidad con la ficción, han contribuido a mantener la historia viva entre las nuevas generaciones. Los hashtags relacionados con la bruja del bosque han acumulado millones de visitas, y las teorías y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la maldición continúan proliferando en foros y comunidades en línea. Así, la bruja del bosque ha trascendido las fronteras de su propia historia, infiltrándose en nuestra cultura de formas inesperadas. Aunque las generaciones cambien, la historia de Morgana sigue encontrando nuevas maneras de asustar, intrigar y cautivar. A medida que la tecnología avanza y las historias se reinventan, una cosa es segura: la maldición de la bruja del bosque nunca será olvidada. A lo largo de los siglos, la historia de la bruja del bosque ha sido contada y recontada, una y otra vez, transformándose de una tragedia humana en una leyenda aterradora. Lo que comenzó como la venganza de una mujer traicionada, se ha convertido en una advertencia temporal, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que pueden acechar en los lugares más oscuros y olvidados de nuestra realidad. El bosque que rodea el antiguo hogar de Morgana no es solo un lugar físico, es un umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre lo natural y lo sobrenatural. A lo largo de este video, hemos explorado los orígenes de la maldición, los encuentros que han aterrorizado a quienes se han aventurado demasiado cerca, y cómo la figura de la bruja del bosque ha dejado su marca indeleble en nuestra cultura. Pero, a pesar de toda la información que hemos recopilado, hay algo que permanece claro: la verdadera naturaleza de la maldición sigue siendo un misterio, una sombra que se cierne sobre nosotros, siempre fuera de nuestro alcance. Para algunos, la bruja del bosque es simplemente una leyenda, una historia para asustar a los niños y mantener a los curiosos alejados de lugares peligrosos. Para otros, es una advertencia muy real de los peligros que acechan en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. Lo que está claro es que, real o no, la maldición ha dejado un impacto profundo en aquellos que la han enfrentado. Ya sea en los encuentros documentados a lo largo de los años o en las creaciones de la cultura popular, la figura de Morgana sigue viva, alimentada por el miedo, la curiosidad y el deseo humano de encontrar significado en lo inexplicable. Y ahora, mientras concluimos este recorrido por la historia de la bruja del bosque, surge una advertencia que no podemos ignorar: aquellos que se sienten atraídos por la curiosidad o el desafío, aquellos que deseen enfrentarse a lo desconocido, deben recordar que no todas las historias necesitan ser investigadas y no todos los misterios deben ser resueltos. El bosque ha reclamado muchas almas a lo largo de los años y su apetito parece no tener fin. Así que, si alguna vez decides adentrarte en esos bosques, ya sea por simple aventura o con la esperanza de descubrir la verdad, ten cuidado.
Recuerda las historias que has escuchado hoy y entiende que no todas las sombras son inofensivas y que no todos los susurros en la oscuridad son solo el viento. La bruja del bosque, con su maldición eterna, puede estar esperando, acechando en la penumbra, lista para atrapar a su próxima víctima. Al final, puede que la mejor forma de enfrentarse a la maldición de la bruja del bosque sea simplemente evitarla. Porque en este caso, como en tantos otros, la ignorancia podría ser tu mejor defensa. Mantente alejado del bosque y quizás, solo quizás, puedas evitar convertirte en otra historia aterradora que contar. Gracias por acompañarme en esta historia de El Tren Fantasma, un viaje al terror. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte de los próximos videos con historias y relatos del más allá. Recuerda hacer clic en el enlace de la descripción para obtener el libro Sombras Cósmicas. Si deseas escuchar más historias y relatos, mira el video que te está apareciendo ahora en pantalla para que vayas a verlo.